Pues vamos a estudiar la escritura y la próxima semana vamos a terminar esta serie sobre el sermón del monte que titulamos la medida de Cristo. Y nuestro mensaje de hoy se titula Un solo camino. Y en la parte final del Sermón del Monte vamos a encontrar al Señor Jesús cerrando su sermón, abordando temas espirituales, pero dirigidos específicamente a sus discípulos. Y aquí en esta sección se va a empezar a marcar claramente la diferencia entre el cristianismo y el resto de las religiones del mundo. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 7, versículo 13. ¿Listo? Mateo capítulo 7, versículo 13, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y en esta descripción que el Señor hace, detalladamente nos ilustra la realidad religiosa de su tiempo, pero también de nuestro tiempo. Porque así como en los años en los que el Señor caminó en esta tierra, el día de hoy sigue habiendo dos puertas. No hay más. Existen dos puertas, existen solo dos caminos y dos destinos en la eternidad. Lamentablemente nuestra cultura, la cultura mexicana, es una cultura católica, y en el catolicismo durante la Edad Media se desarrollaron ideas equivocadas sobre los destinos en la eternidad. Y ahí tienen lugares extra de los que no habla la Escritura en ninguna parte. ¿Ha oído del limbo? La Escritura no habla nada del limbo, nada. No hay un versículo que podamos tomar de la Escritura para sustentar la existencia del limbo. Y seguramente ha escuchado del purgatorio. De la misma forma, no existe un versículo en la Escritura para sustentar la existencia del purgatorio. El Señor Jesús fue muy claro, y toda la Escritura es muy clara: hay dos destinos. Solamente hay dos destinos en la eternidad. Podemos ir a la presencia de Dios, primer destino, o al lugar de castigo eterno, segundo destino, y no hay más. No hay puntos intermedios. El único punto intermedio que existe es el camino que tomamos a lo largo de nuestra vida. Y esto es bien importante que lo tengamos presente, porque a veces se nos olvida que cada día están en juego las almas, que cada día están en juego las almas de nuestros seres queridos, que cada día se está librando una batalla por la salvación de las almas. ¿Y sabe quién es el soldado? Usted. Usted, como vamos a ver en este mensaje, es el instrumento que Dios escogió para compartirle el mensaje del Evangelio a las personas que están a su alrededor y para salvar. El que salva obviamente es Él, pero acuérdese que es necesario, y lo vamos a ver hoy, que se predique el Evangelio completo.
Y bueno, vamos a analizar este mensaje que el Señor Jesús está dándonos aquí. Y describe el Señor una puerta ancha y un camino espacioso que representan, ¿qué? Representan a todas las religiones que predican la autojustificación por obras. Y mire, hay una cosa bien importante que debemos de señalar, porque esto es un dicho que se pronuncia mucho en nuestra época. ¿Ha escuchado el dicho todas las religiones llevan a Dios? Y el dicho todas las religiones son básicamente iguales. Ok, los dos son totalmente errados, están totalmente equivocados. No es posible que todas las religiones lleven a Dios y tampoco es cierto que todas las religiones son básicamente iguales. Aquellos que afirman esto, lo único que nos dejan ver es que conocen muy poquito sobre religión. En estudios de religiones comparadas se dice lo siguiente: hay cosas superficialmente similares entre las religiones, pero cuando analizamos cada una de ellas, son completamente distintas. Y cualquiera que conozca bien el budismo, el hinduismo, el islam, el taoísmo, va a encontrar que son muy distintos entre sí y muy distintos con el cristianismo. Pero, sí tienen algunos rasgos en común. Y hay uno muy importante. Todas estas religiones, incluyendo el catolicismo romano y el cristianismo griego ortodoxo, muestran una colaboración entre la divinidad y el ser humano para lograr la salvación de las almas. En el budismo y en el hinduismo, la meta es escapar del ciclo de la reencarnación. Eso es lo que ellos están buscando. Ellos creen en la reencarnación y que se está reencarnando constantemente. Y bueno, alguien entre ellos dijo: esto es horrible porque en toda la vida humana se sufre, ¿no? Entonces empezaron a decir: bueno, es que hay que escapar de este sistema. ¿Cómo cree que se escapa de este sistema? A través de las obras. En el Islam, la gente tiene que hacer obras, buenas obras, bajo su concepto muy peculiar de algunas buenas obras, para ganarse el favor de su Dios. En el catolicismo romano y en el cristianismo griego ortodoxo se enseña de igual manera que la persona está colaborando con Dios a través de sus obras para salvar su alma. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. Otra cosa que tienen en común estas religiones es que le atribuyen un cierto reconocimiento a los hombres que llevan una vida justa. Se le da un reconocimiento y un mérito a aquel que realiza buenas obras. Y lo grave es que se le atribuye equivocadamente un mérito salvador a las personas por realizar buenas obras. Y vea, es bien interesante observar que este camino descrito por el Señor Jesús nos es presentado como un camino fácil de andar. Y cuando uno reflexiona sobre esto, uno dice: pues, independientemente
de las cuestiones de la salvación. Llevar una vida moral no está fácil. Llevar una vida con una conducta correcta no es sencillo. Sin embargo, el Señor describe este camino como un camino sencillo de andar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es más fácil pensar, yo estoy haciendo buenas obras para salvarme, que decir, yo dejo mi confianza completamente en Dios. Honestamente es más sencillo. ¿Por qué? Porque ahí podemos hacer memoria de nuestras buenas obras. ¿Por qué cree que muchas personas dicen, es que yo estoy bien? Porque probablemente sí se comportan relativamente bien y no cometen pecados atroces y son buenos vecinos y no hablan majaderías y no adulteran y no matan y no roban y no se alcoholizan, no se drogan, no andan viendo pornografía. Y dicen, bueno, es que yo hago todo esto, estoy bien. Es fácil hacer eso, es fácil confiar en sus propias fuerzas. Una cosa muy distinta es poner toda nuestra confianza en el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesús. ¿Sabe por qué también es fácil este camino? Porque todas estas enseñanzas religiosas en las que se habla sobre la justificación por obras son inclusivas. ¿A qué me refiero con esto de que son inclusivas? Contemplan la posibilidad de que personas que no conocen su camino particular se puedan salvar. Y le voy a dar varios ejemplos rápidamente para que vea que no. El judaísmo se ha modificado mucho a lo largo de los años. En los tiempos de Jesús el judaísmo era muy exclusivo, porque era exclusivamente para los judíos de sangre. Y la redención ellos creían que era únicamente para los judíos de sangre en el tiempo de Jesús. Pero en el siglo XX hay unas ramificaciones, una se les llama el judaísmo reformado, y en el judaísmo reformado creen que una persona, aunque no sea judía, aunque no conozca nada del judaísmo, si lleva una vida justa, se va a salvar. En el hinduismo y en el budismo hay una idea similar. Creen que aunque la persona no sepa que está en el ciclo de reencarnación y lo ignore completamente, si lleva una vida justa, pues va a estar en la siguiente vida a un paso más cerca de escapar, de salir del ciclo de la reencarnación. Pero ¿sabe qué? En el cristianismo no funciona así. ¿Ve por qué el Señor lo describe como una puerta ancha y un camino espacioso? Nos permite confiar en nosotros mismos y nos dice, no te preocupes por los que nunca han escuchado esto, están incluidos aquí. ¿Y sabe qué? Sí están incluidos allí. ¿Y sabe qué es lo peor? Que están incluidos en el destino al que lleva ese camino de perdición si no encuentran el camino angosto y la puerta angosta. Y aquí es en donde vamos a notar la diferencia. Le dije que íbamos a notar una gran diferencia, que Jesús iba a mostrar una diferencia clara entre el cristianismo y el resto de las religiones. ¿Cómo describe el Señor Jesús
su camino y su puerta. Primeramente nos dice que es una puerta estrecha y un camino angosto. Y se nos dice también que son difíciles de encontrar y difíciles de andar. Y hay varias razones por las que se nos describen de esta manera. La primera, la puerta estrecha es difícil de encontrar porque se requiere la predicación exacta del Evangelio de Jesús para poder entrar. Por ejemplo, si usted platica con alguien que profesa el catolicismo romano, va a encontrar que hay cosas en las que estamos de acuerdo. Ellos creen en la divinidad de Jesús, ellos creen en la concepción virginal de Jesús, creen en la Trinidad. Esos son conceptos básicos también para nosotros, pero ellos no presentan la puerta estrecha. Para encontrar la puerta estrecha yo necesito, como mencionamos, conocer el Evangelio completo, porque el Evangelio completo claramente enseña que la salvación es por gracia, que es únicamente por fe, y si no me enseñan ese mensaje específico, no estoy encontrando la puerta estrecha, estoy en la puerta ancha. Y aquí es en donde quiero hacer una pausa importante. Usted conoce el mensaje completo. Usted puede ayudar a otros a encontrar la puerta estrecha, y no hay muchos. ¿Ve lo importante de su trabajo? A veces decimos, no, es que yo qué voy a hacer de importante en el plan de Dios. ¿Yo qué papel importante puedo realizar dentro del plan de Dios? Uno muy importante para muchas personas. Porque le aseguro algo, por lo menos aquí en nuestra ciudad de Morelia, es muy improbable que se topen con otra persona que conozca el camino a la puerta estrecha. Es improbable que conozcan a otra persona que le pueda mostrar y decir el mensaje que usted porta. Sepa esto, usted porta el mensaje. Y si nosotros no les predicamos, no hay manera de que den con la puerta estrecha. Empieza a ver lo importante de su trabajo, empieza a ver lo importante que es que usted predique. Usted conoce claramente el mensaje de la salvación por fe, háblelo. Hay muchísima gente, la mayoría de sus conocidos van por el camino ancho que lleva ¿a dónde? Al lugar de perdición, al castigo eterno. Entonces, échele ganas. No esconda el mensaje. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No se pone una luz debajo de la cama, ¿verdad? ¿Se pone dónde? En un candelero. ¿Qué significa eso? Que tiene que brillar, que tiene que hablar, tiene que aprovechar cada oportunidad que se le presenta para presentar el Evangelio, porque probablemente en esta ciudad nadie más lo va a hacer en el lugar donde usted está. Haga cuentas. Yo dudo, sinceramente dudo, que hayamos 10,000 cristianos en Morelia y zonas conurbadas. Con la zona conurbada somos poquito más de 1 millón de personas. Si hubiésemos 10,000 cristianos, que yo no creo, honestamente, por los datos que se presentan, somos bien poquitos para abarcar a 1 millón de personas. Por eso le digo, no es probable
que la gente que está a su alrededor escuche el mensaje de la salvación por otra persona. Por eso Dios lo puso a usted allí, con esas personas. Esa es su misión. Si le he estado preguntando al Señor, Señor, ¿cómo quieres que te sirva? Porque es algo de lo que hemos estado hablando a lo largo de este año. Señor, ¿qué quieres que haga? Porque se ha mencionado, cada uno de nosotros está incluido en el plan de Dios. Hoy el Señor le está diciendo algo. Compártele a la gente que está a tu alrededor. Invítenlos aquí a la iglesia. Probablemente le digan que no. Eso no es nuestro trabajo decidir por ellos. No podemos. La decisión es de cada persona. Pero compártanles e invítenlos a la iglesia. Ese es un problema que se ha manifestado en la iglesia, en iglesias como las nuestras, en las últimas décadas, porque la gente dice, pues sí le comparto, pero está muy fuerte invitarlos a la iglesia. No está muy fuerte, invítenlos. Se requieren de varias cosas para crecer espiritualmente. No le tenga miedo. Si le dicen que no, ya ni modo. Usted no tiene el control de eso. ¿De qué tiene el control? De predicar y de invitar. Eso está bajo su control. Lo demás ya no se preocupe por lo demás. Haga lo que Dios le ha mostrado y que nos está diciendo ahorita, porque me lo está diciendo a mí también. Hay que predicar e invitar a la gente a la iglesia. Y hay más cosas en esta declaración que hizo nuestro Señor Jesús. El sistema que el Señor Jesús plantea, el sistema que el Señor Jesús describe, es un sistema en el que el hombre no trabaja de manera colaborativa y conjunta con Dios para la salvación de su alma. El hombre, bajo el evangelio predicado por Jesús, solamente recibe lo que Dios adquirió. No le echamos la mano, no aportamos nuestro granito de arena, nada. Solamente recibimos un regalo que se nos ofrece. Hay algunas personas dentro del cristianismo protestante que dicen que decir que nosotros decidimos y aceptamos es una obra. Y digo, ay, por favor, ¿qué mérito tiene el recibir un regalo? Que alguien te extienda la mano y tú extiendas la mano para recibirlo, ¿tiene mérito? Ningún mérito. ¿Es una buena obra? No es una buena obra, simplemente estás recibiendo lo que te dan y ya. No hiciste nada para salvarte tú. ¿Quién hizo todo para salvar el alma del hombre? Jesús, al ir a la cruz. Ahí Él hizo todo, ahí Él completó la obra de salvación. Lo único que nosotros hacemos es decir, sí quiero, y ya. Eso no tiene mérito, eso no es una buena obra, no es nada, es simplemente recibir lo que Dios te regala. ¿Toda la gloria es para quién? Para Dios. Toda la gloria es ¿para quién? Para Jesús. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Estamos en un sistema en el que Dios es ¿cómo se nos describe a Jesús? Como el autor de nuestra salvación. ¿Por qué Él es el autor? Él hizo todo. Otra cosa importante que debemos de señalar, y esto es bueno que usted lo tenga presente. El cristianismo no es una fe inclusiva. ¿A qué me refiero? A que no es una fe inclusiva. No es una fe que dice todos pueden entrar. Sí pueden entrar todos. No se debe de malentender esto. Sí pueden entrar todos, pero todos los que se arrepienten. Todos los que deciden confiar
en el sacrificio de Jesús. Todos los que reconocen a Jesús de la siguiente manera. Quiero que vea esta frase dicha por nuestro Señor Jesús. Acompáñame a Juan capítulo 14, versículo 6. Este es uno de los versículos más importantes de la Biblia. Es probablemente la declaración más tajante de Jesús. No ha habido otro ser humano que se haya atrevido a pronunciar estas palabras que Jesús pronunció. Juan 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto no es inclusivo. El Señor Jesús jamás dijo, por todos los caminos van a llegar a mí. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús aquí? Yo soy el único camino. En sus últimas palabras nos está diciendo, nadie puede ir a la presencia del Padre si no es a través de mí. No hay otra manera de llegar al Padre, únicamente a través de mí. ¿Y sabe qué es lo triste? Que tantas personas buscan acercarse al Padre a través de otros personajes y se saltan estas palabras de nuestro Señor Jesús. Estas palabras claramente nos dicen que María no es el camino, Pedro no es el camino, Pablo no es el camino, es Él. Únicamente a través de Él podemos acceder a la presencia del Padre. No hay otra forma de salvar nuestras almas. Y bueno, esta verdad la tenemos que contar. Este es el corazón primordial del Evangelio. Solamente nos podemos salvar a través de Jesús, sin otro mediador, sin nadie que nos acerque a Él. Es a través de Él. ¿Quién dijo, yo soy la puerta? Él. Aquí nos menciona también, yo soy el camino. Es Él. Por eso nuestro énfasis siempre es en Jesús, porque Él es el único camino, es la única manera de llegar a la presencia de Dios. ¿Y por qué le digo que es importante que usted tenga presente esto? Porque no es un mensaje fácil. No es un mensaje fácil de enseñar. ¿Por qué? Porque implica decirle a los demás, por donde vas es el camino equivocado. Lo que has creído hasta este momento está mal. Obviamente uno debe de tener sabiduría en cómo presentar esto. Yo lo estoy compartiendo aquí con creyentes. Pero a final de cuentas, lo presente como lo presente, el mensaje sigue siendo el mismo. Todo camino que no sea Jesús está equivocado y lleva a la perdición. Y pueden preguntar, bueno, ¿y no hay otro camino? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿No hay otra manera? No. Según lo que muestra el Señor Jesús, no hay. No hay otra forma. ¿Y sabe qué? Eso ha creado choque desde el principio del cristianismo. Esto ha creado rechazo desde el principio del cristianismo. Y este mundo actual en el que vivimos no quiere escuchar esto. Hay muchos que dicen que, bueno, se está descartando la idea, porque en un tiempo se
En algunos círculos se dijo que al final, con el paso de los años, el mundo iba a dejar de ser religioso y se iba a volcar predominantemente al ateísmo. Eso nos lo dijo los finales del siglo XIX, durante todo el siglo XX, ya estamos en el siglo XXI, y ¿sabe qué? La religiosidad en la humanidad ha cambiado muy poco en su proporción. La mayoría de las personas en el mundo creen vamos a decirlo, en una divinidad, pero se han alejado del cristianismo. Eso sí es una realidad. Las personas sí se han alejado del cristianismo. ¿Por qué creen? Porque no les gusta este mensaje. No es cómodo este mensaje en el que el Señor Jesús dice, solo yo. Es algo que no le gusta escuchar a la humanidad. A la humanidad que dice generalmente, es que quiero tener opciones. Jesús no deja opciones. Dice, soy yo o nadie más. Entonces hágase a la idea de que sus palabras van a generar choque, van a generar rechazo, pero no le preocupe. Sí lo van a rechazar algunos, téngalo por seguro, pero va a haber, y sí va a haber, personas que van a escuchar y van a decir, es cierto, yo quiero entrar por esa puerta. ¿Y qué dice la Escritura que sucede cuando un pecador se arrepiente y entra por la puerta estrecha? Que hay que fiesta en el cielo. Usted también alégrese. Si los ángeles se alegran, usted más, usted les compartió. ¿Sí? Entonces, sepamos esto, este es un punto fundamental del cristianismo. Vamos a continuar, vamos al versículo 15 en Mateo capítulo 7. Siéntase también correcto de que va por el camino verdadero, que va por el camino que lleva a la salvación. Y no es para enorgullecerse, pero sí es para estar contento. Mire, antes de pasar a esto, ¿se acuerda quién le compartió por primera vez? ¿Cómo lo recuerda? Con cariño, ¿no? Porque fue el instrumento que Dios utilizó para que usted se salvara. ¿No quiere que otros lo recuerden así? Y que cuando hayan avanzado en su vida cristiana digan, tal persona me compartió. Fue la que Dios utilizó para llevar este mensaje. O sea, nuestra misión es una misión bellísima. Nos van a rechazar, sí, pero vamos a ayudar en la salvación de las almas. Vamos a crear hijos espirituales. Entonces es importante que lo apreciemos y lo tengamos bien presente. Ahora sí, vamos al versículo 15, porque aquí el Señor Jesús va a cambiar. Acuérdense que estos son mensajes dirigidos a sus discípulos. Y dice el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y una vez que el Señor nos ha hablado del único camino que lleva a la salvación del alma y del gran camino que lleva a la perdición, nos va a dar una advertencia sobre los falsos profetas. ¿Por qué? Porque los falsos profetas son unos de los instrumentos más grandes e importantes del enemigo de Dios para introducir a los hombres por el camino ancho. Y
es uno de sus instrumentos predilectos para hacer que las personas se mantengan en el camino ancho. Y es importante que nosotros estemos en condiciones de poderlos identificar, porque nos pueden hacer resbalar y pueden hacer resbalar a personas que están cerca de nosotros. ¿Cuál es uno? Mire, ahorita voy a entrar a eso, pero si usted checa las estadísticas de México, los testigos de Jehová crecen más que nosotros. Es impresionante cómo crecen ellos. El pueblo de mi papá está en una de las regiones católicas más recalcitrantes, es zona cristera. Y por curiosidad, en una ocasión, no hace mucho, me puse a investigar la población, o sea, el registro de afiliación religiosa que hay. Hace algunos años era 100% católico el pueblo de mi papá. Hay ya testigos de Jehová. Y es impresionante, honestamente, porque no son exactamente gente de mente abierta ahí en el pueblo, pero se metieron. ¿Por qué? Porque ellos, andando en un camino equivocado, le echan un montón de ganas. Y nosotros que conocemos el camino verdadero, nos sentamos en nuestros laureles. Y no está bien. Y sabe que ellos cumplen con estas características de los falsos maestros y los falsos profetas. ¿Cuál es la primera característica que el Señor nos muestra aquí? La primera característica es que aparentan ser ovejas genuinas. Y ellos tienen una técnica que opera en nuestra contra. ¿Por qué? Porque le dicen a la gente, ¿quieres aprender más de la Biblia? Porque ellos entran así. Y bueno, el contexto de nuestra gente, de nuestro pueblo mexicano, no el de mi papá, el concepto de nuestra gente es que no conocen nada de la Biblia. Muchos jamás han abierto la Biblia, jamás han leído un capítulo de la Biblia, no saben. Muchos creen, y es algo que yo me he topado, con lo que me he topado, que es un libro completo de pasta a pasta, un libro único. No tienen ni idea que son muchos libros, no saben que son muchos libros, no saben que fueron muchos autores los que la escribieron, y bueno, llegan como deberíamos de llegar. Nosotros les decimos, ¿quieres conocer un poquito más de la Biblia? Y les abren la Biblia y ahí los empiezan a introducir a su doctrina. ¿Por qué le dije que es importante que nosotros sepamos detectar a los falsos maestros? Porque ellos también están trabajando y trabajando duro, y no me refiero nada más a los testigos de Jehová. Muchos están trabajando duro. ¿Por qué? Porque ¿sabe quién no descansa? El enemigo de Dios. Él nunca descansa. Él está trabajando para llevar a los más que pueda al lugar de castigo. Y le digo, es decisión del hombre, pero él trabaja por exponer sus diversos mensajes. Y nosotros, los hijos de luz, los hijos de Dios, no trabajamos por llevar el mensaje. Probablemente a algún pariente suyo le han llegado a compartir de alguna secta,
¿Se ha tomado el tiempo para explicarle por qué están mal? Porque es su trabajo. Ese también es su trabajo. Pregunta, ¿les podría explicar por qué está mal lo que llegan a enseñarles a las puertas de su casa? Es su trabajo. Los falsos maestros están constantemente predicando, los falsos profetas están constantemente trabajando. ¿Sabe qué? Tienen una pinta de piedad. Tienen una clara pinta de piedad y a veces son difíciles de identificar, sí, pero ¿cuál es nuestro trabajo? Estar alertas para poderlos identificar. ¿Qué nos señaló el Señor Jesús aquí? ¿Qué advertencia nos dio el Señor Jesús aquí? Que iban a aparentar ser genuinas ovejas, como ya mencionamos, y durante un tiempo con algunos va a ser prácticamente imposible distinguirlos entre las verdaderas ovejas y lo que ellos verdaderamente son. ¿Cómo describe el Señor Jesús su interior? Como un lobo feroz y rapaz. Y un lobo feroz y rapaz, ¿qué está buscando hacer con una oveja? Devorarla y acabar con el rebaño. Entonces, ¿hay que estar alerta? Claro que hay que estar alerta. Y el Señor nos enseñó aquí, en el versículo 16, algunas cosas una cosa que nosotros debemos de estar monitoreando y observando constantemente para poder dar la voz de alerta. Vamos al versículo 16, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Este es el elemento que siempre nos va a permitir distinguir entre un lobo disfrazado y una oveja real, y es el fruto. Pero hay un problema aquí, ahorita le voy a hablar sobre este problema. Le voy a hablar primero de otro problema. Nosotros vivimos en una era complicada, ciertamente, para la iglesia, porque estamos en esta era digital en la que si uno se mete a YouTube y pone predicación sobre el tema que usted guste y desee, le van a aparecer cientos de predicaciones en español. Y obviamente hay gente preparada y con una fe genuina por el Señor, que piensa, bueno, voy a poner mi mensaje en YouTube o en cualquier red social, porque tal vez a alguien le bendiga. Y ciertamente sí, o sea, hay personas que son bendecidas por los mensajes que se dejan en internet, pero así como hay personas bien intencionadas, hay muchísimas mal intencionadas. Hay muchos lobos rapaces ahí disfrazados de ovejas que lo que están buscando es devorar a las ovejas y dispersar el rebaño. Y tristemente el pueblo de Dios se queda dormido y se come lo que le pongan enfrente. Este es un problema que antes no se presentaba. Antes la vida de las iglesias eran vidas de una iglesia local y se tenía al pastor que predicaba
se hacían trabajos de colaboración con otras iglesias hermanas afines y ya. Pero la gente, como nunca antes, está expuesta a los lobos rapaces. ¿Y de quién es el trabajo saber distinguir cuándo estoy frente a una verdadera oveja del Señor y cuándo estoy ante un lobo rapaz? Yo soy el responsable. Y no nada más yo, o sea, diga usted mismo, yo soy el responsable. ¿Y cómo podemos identificar, según lo que nos muestra el Señor Jesús aquí, a través del fruto? Pero ¿cuál es el problema aquí? Este es el segundo problema que le quería mencionar. El fruto tarda en salir. Véanlo en la vida natural. Los árboles frutales generalmente dan una vez al año. Se requiere de todo un año para ver qué fruto va a dar el árbol y si es bueno o si es malo. Y tristemente esa es la misma situación con las personas. El fruto inequívocamente nos va a mostrar ante qué estamos, pero tarda tiempo en salir. Por eso es bien importante que nosotros sometamos a prueba a todas las personas. No se deje impresionar por la primer predicación que escuche, porque no sabe nada de la persona. Y hay ocasiones en las que pueden predicar bien, pero con el paso del tiempo se va a ver qué es lo que verdaderamente hay en el corazón de esta persona. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús aquí? De los espinos no se van a recoger uvas y de los abrojos no van a salir higos. Todo va a dar el fruto de su naturaleza, pero con el tiempo es que va a salir. Vamos al versículo 17, perdón. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Revise el fruto de la persona. Revise su vida. Lo tenemos que hacer. La cosa es que se vuelve muy difícil. ¿Cómo puede revisar la vida de un pastor que vive en Chihuahua? Está muy difícil. Por eso, sí, el internet es una bendición, pero también es un problema grande. ¿El Señor nos llamó a congregarnos en la red? No. Esa es una respuesta bien clara. No. El Señor nunca nos llamó a congregarnos frente a una pantalla. A lo largo de toda la historia de la iglesia, el llamado ha sido a tener una iglesia local y ahí desenvolvernos. Siempre ha sido así, siempre va a ser así hasta que el Señor vuelva. Esa siempre ha sido la voluntad del Señor, va a seguir siendo la voluntad del Señor. ¿Por qué se ha enfriado la fe de muchos hermanos? Porque, mire, fue impresionante la pandemia, los efectos de la pandemia. Levante la mano, ¿quién estuvo aquí antes de la pandemia? Los demás son nuevos y se acordarán los que estuvieron antes de la pandemia que la congregación era otra, eran otras personas.
son poquitos los que sobrevivieron, o sea, físicamente la mayoría sobrevivió, pero son poquitos los que regresaron a la iglesia. ¿Y sabe por qué fue? Muchos, porque dijeron, pues es que está bien padre la iglesia por televisión, está bien cómoda la iglesia los domingos. ¿Sabe que hay muchísima gente que sigue todos los domingos, si lo quiere ver así religiosamente, prende su televisión para ver a su predicador de su agrado, y ahí está? ¿Y sabe qué tipo de predicador fue el que más atrajo? Los lobos rapaces que devoran a las ovejas. ¿Y qué más? Dispersan al rebaño. Y eso es lo que hicieron, dispersaron al rebaño. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Advertir sobre eso, porque sigue pasando. Por eso le digo, o sea, sí debe de entender esto. Nuestro trabajo es jalar también a las personas a la iglesia local. Un tío mío, pastor, una vez dijo una frase que no se me olvida: uno necesita de la iglesia para salvarse. No, porque la salvación no viene a través de una iglesia, la salvación viene a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que cree en el sacrificio redentor de Jesús por sus pecados es salvo. Todo aquel que se arrepiente y cree que el sacrificio de Jesús es suficiente es perdonado, su alma es salvada. Es cierto, no se necesita una iglesia para salvarse, pero él decía esto: no se necesita una iglesia para salvarse, pero sí se necesita de la iglesia para desarrollarnos y convertirnos en lo que Dios quiere que nos convirtamos. Por eso el Señor dijo: no se dejen de congregar, porque es aquí en la iglesia donde recibimos instrucción, es aquí en la iglesia donde se afila hierro con hierro. ¿Ha tenido problemas con hermanos de la iglesia? Es trabajo y trato de Dios. Vienen proverbios, ¿no? El hierro con hierro se aguza. Va a haber hermanos con los que va a tener fricción, es normal, es trato de Dios, y solamente lo va a poder tener aquí en la iglesia, porque es bien distinto tener un roce con un hermano a tener un roce con un compañero de trabajo. Porque al compañero de trabajo, si usted va con el jefe y le dice: me está molestando, probablemente le diga el jefe: ignóralo, tienes mi permiso de ignorarlo. Te puede decir lo que quiera, no le hagas caso, ignóralo ya. Si se acerca con nuestro jefe, con el Señor, ¿qué cree que le va a decir? Una cosa bien distinta. Le va a decir: ámalo, sé amable. Le va a decir, eso no lo pude ver la semana pasada, pero está buenísimo: haz con él como te gustaría que a ti te hicieran. ¿A poco eso no es crecimiento? Eso es crecimiento. Por eso la iglesia es tan necesaria. Entonces es importante que jalemos a las personas a la iglesia, invite a las personas a la iglesia, presente el mensaje de salvación y después invítenlos a la iglesia. ¿Qué nos dice el Señor también aquí que va a pasar en su tiempo con estos árboles que dan malos frutos? Van a ser cortados y echados en el fuego. ¿Cuándo? El Señor sabe, pero pasa. Tristemente, sus caídas son muy negativas, porque este tipo de falsos maestros se hacen de una fama y una reputación y llegan a miles, y cuando sale el fruto y el Señor dice:
los voy a cortar de raíz y echar al fuego. Él es Dios aplicando su disciplina, pero ¿sabe qué dice el mundo? Vean qué tipo de personas son los cristianos, o sea, afecta. Nosotros somos los guardias, nosotros somos los atalayas, denunciando a los falsos maestros, podemos evitar en cierta medida su crecimiento. Y sabe que ese es trabajo también de usted. En este mensaje el Señor le ha mostrado varias cosas que Él quiere que usted haga dentro de su plan. ¿Qué hay que hacer saliendo de aquí? Eso. Los discípulos siempre denunciaron a los falsos maestros y los falsos maestros no tardaron en salir. Tan rápido salieron que en Hechos capítulo 8, versículo 18, encontramos a Simón de Samaria. ¿Se acuerdan? Él escucha la predicación de Felipe, aparentemente se convierte, estuvo sirviendo en esta congregación que surge en Samaria, pero cuando llegó, incluso dice que se bautizó. Pero ¿qué mencionamos sobre el fruto? El fruto tarda en salir, pero siempre sale. Y cuando llega Pedro y empiezan a orar porque el Espíritu Santo venga sobre las personas que hizo Simón, yo se lo leo para irnos rápido. Hechos capítulo 8, versículo 18 y 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Por qué quería él este poder? Es muy fácil de deducir: para venderlo, para vender el favor de Dios. Ese es uno de los frutos que inmediatamente salen en los falsos maestros. Vamos a encontrar que tienen una inclinación fuerte y marcada por el dinero y por los lujos. Entonces, cuando empezamos a ver eso, ya hay una luz roja. Hay ocasiones en las que pues hermanos de buen corazón le regalan a alguien, a un pastor, algo de lujo. Esa es otra cosa. Es muy distinto a cuando alguien está buscando el lujo y está buscando a las personas que tienen recursos para que ellos le beneficien. Ese es un indicador rápido y efectivo de que nos debemos de alejar de ahí. Alguien que presume desde el púlpito sus lujos o las buenas obras monetarias es un mal indicador. Me acuerdo mucho de yo estaba chico, pero ya era un adolescente y ya estaba en la reunión general, de predicadores que sacaban la tarjeta de crédito dorada que les habían aprobado y con la que se habían comprado una Suburban. No se me olvide eso de la Suburban, porque una Suburban siempre ha sido cara. Mal indicador, eso ya es una alarma. Pero no es lo único que ellos buscan. En el libro de los Hechos también, en el capítulo 3, encontramos a Bar Jesús o Elimas en Chipre. Y ahí encontramos otra manera de distinguir a los falsos maestros. Yo se lo leo, Hechos capítulo 13, versículo 6, del 6 al 8, si está tomando nota. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, Pablo y Bernabé hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús,
que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Pablo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué encontramos en este hombre? Una inclinación por estar cerca de personas que tienen influencia y poder político. Él estaba buscando asesorar al procónsul de Chipre, es decir, a la autoridad romana más importante. Y cuando este procónsul, pues era un hombre que estaba buscando la verdad, y cuando llegan Pablo y Bernabé y escucha lo que ellos están predicando, su corazón lo movió y dijo: yo quiero escuchar más. ¿Y qué hizo este hombre, Elimas? Hizo todo lo que pudo para estorbar el que Pablo y Bernabé pudiesen exponerle el mensaje del Evangelio. Cuando un líder espiritual enfatiza su inclinación por la gente que tiene influencia política, ese es un muy mal indicador. Aquellos que dicen: vamos a aliarnos con el gobierno, sálgase de allí. No les preste atención. La iglesia no está llamada a hacer pactos con el gobierno. Estaba hablando con un amigo ayer sobre eso. Cuando la iglesia se alía con el gobierno es como si estuviera vendiéndole su alma al diablo, honestamente, porque los políticos no dan nada gratuitamente. Por experiencia de nuestra política mexicana lo podemos afirmar. Ellos no dan pasos en falso, ellos no dan beneficio en falso, siempre están buscando algo por detrás. ¿Y lo cobran? Claro que lo cobran. Revisen la historia de la iglesia cristiana y sus peores momentos han llegado siempre que se ha unido al poder político. Cuando vemos a alguien buscando el favor de los políticos, es un fruto que nos muestra que por ahí no es, que nos debemos de separar de ese maestro. Y vamos a terminar. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, porque esta es otra cosa que debemos de tener presente. Este es otro foco rojo que nos deja el Señor. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí Pablo estaba abordando un problema que se presentó en la iglesia local de Éfeso, porque llegaron maestros que empezaron a decir que la voluntad de Dios era que todo mundo se quedase en la condición de soltería y que ayunasen constantemente. Y Pablo ahí está poniendo orden y está diciendo: el matrimonio fue creado por Dios como algo bueno y la comida es buena, no es necesario estar ayunando constantemente. Los falsos maestros tienen esta característica, y es que empiezan a calificar como malo algo creado por Dios o algo establecido por Dios.
Ahora, Primera de Juan, yo se lo leo, Primera de Juan capítulo 2, versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. ¿Qué nos muestra aquí el Señor a través del apóstol Juan? Que los maestros, los falsos maestros más peligrosos salen de entre nuestras filas. Porque lamentablemente en las iglesias hay muchos que no son verdaderos creyentes y que deciden utilizar a la iglesia para alcanzar sus medios y sus objetivos y sus fines. Y finalmente, Primera de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Todo maestro que se pronuncie en contra de la divinidad de Jesús o de su encarnación no viene de Dios y nos debemos de ir de ahí. ¿Por qué? Porque estas doctrinas, hay más, ¿no? Pero no se nos acaba el tiempo. Pero todas estas doctrinas y todos estos actos son advertencias y focos rojos que el Señor nos permite conocer para poder identificar a los falsos maestros. Acuérdese, es nuestro trabajo advertir sobre ellos, es nuestro trabajo identificarnos. ¿Y cuándo debemos de empezar a trabajar en eso? Hoy. Esto no es para que lo aplique en 15 días, es para que lo empiece a aplicar hoy. El Señor nos ha dejado tarea: predicar el Evangelio, invitar a las personas a congregarse y estar al pendiente de los falsos maestros para denunciarlos con nuestra gente que está a nuestro alrededor. Porque ¿sabe qué? Estos falsos maestros tienen la facultad de enganchar muy bien a la gente. Y si usted deja que los enganchen a los que están cerca de usted, le va a costar mucho trabajo. No deje que sus semillas se siembren en el corazón de sus seres queridos. Póngase a hacer la tarea que Dios le está dejando. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque nos permites ver las palabras con las que estabas comenzando el cierre del Sermón del Monte y son para nosotros tus discípulos. Y nos estás llamando nuevamente a hacer el trabajo más fundamental, pero más importante de tus discípulos: llevar el mensaje de salvación completo para que varios entren por la puerta estrecha y comiencen a andar por el camino estrecho. Y nos has llamado también a ser vigilantes, a ser los centinelas que están revisando cuando se acerca un enemigo y dan la voz de alarma, porque es nuestro trabajo. Ayúdanos, Señor, a salir de aquí y comenzar, porque son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, pero nos sigues diciendo que somos tu pueblo y que somos tus siervos y es nuestra labor. Y queremos, Señor, presentarnos como siervos que hacen bien su labor delante de ti, que no tienen de qué avergonzarse. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues a trabajar, hermano, saliendo de aquí. Vaya y descanse, vaya en la paz del Señor. El Señor le bendiga y nos vemos aquí el viernes y el domingo.